presencia de Puno, antropólogo Henry Flores Villasante, también la presencia del Instituto Americano de Arte, con su representante, el presidente, el doctor Efraín Quispe. De la misma manera tenemos la presencia del historiador René Calcín Anco, él en representación del IPEJA, el Instituto de Investigación y Promoción Educativa, y con ellos vamos a también saludar la presencia del doctor José Calizaya en la representación del ESFA, de la Escuela Superior de Formación Artística de Puno. Bien, vamos a dar inicio a esta gran reunión, a esta gran conferencia también, con las palabras del doctor Efraín Quispe, quien es el presidente del Instituto Americano de Arte, a quien les pido que podamos recibirlo con un fuerte voto de aplausos. Respetada señora vicegobernadora de la región, señores intelectuales que acompañan a la mesa de honor, respetados señores periodistas, integrantes de las distintas comparsas de trajes de luces, autóctonos, damas y caballeros. El Instituto Americano de Arte ha organizado, como otras instituciones e intelectuales puneños y puneñistas, para defender lo que es lo nuestro, para defender nuestra cultura, para defender la festividad de la Mamita Candelaria. Para esto, en la mesa de honor están los intelectuales como el licenciado Henry Flores, el historiador René Calcín, el doctor José Calizaya, todos autores de muchos libros entendidos en la materia, conocedores de este tema. El Instituto Americano de Arte se origina en abril, el mes de abril, el año de 1941. Su misión es rescatar, difundir y promocionar nuestra cultura puneña, la cultura de la región. Y dos objetivos más: hacer respetar y defender nuestra cultura. Para esto ha hecho constante actividad cultural desde 1941 hasta la actualidad. Este año lo hemos denominado Año del Bicentenario de la Proclamación y Jura de la Independencia del Perú en Puno, 1824-2024. Decía que el Instituto Americano de Arte ha hecho constante actividad cultural para rescatar, difundir, promocionar nuestra cultura. En su haber tiene más de 14 revistas. Ha originado muchas instituciones culturales, por ejemplo, la Federación de Pandillas, a la Federación de Estudiantinas, la Escuela Superior de Formación Artística de Bellas Artes, la Federación de Folclore. Sucede que el año de 1955, con los conjuntos de trajes de luces, que ahora se les llama así, bailaban por su cuenta, salían de su local bailando por las calles céntricas hasta dirigirse al Parque Pino y al atrio de la iglesia San Juan, que así se llamaba. Así era el recorrido, y luego acompañaban la promoción. Al día siguiente se iban al cementerio. Bueno, ¿qué hace el Instituto Americano de Arte? El año de 1955 ordena, institucionaliza esta actividad folclórica cultural en homenaje a la Mamita Candelaria, y organiza el primer concurso folclórico de la festividad de la Mamita Candelaria el año de 1955. El escenario, la Plaza Mayor, la Plaza de Armas. Los integrantes, que la mayoría eran las llameradas, ¿no? Estaba la poderosa, la morenada de Orcopata, morenadas de las comunidades, los sicuris, empezaron a desfilar y a presentarse bajo los jurados, la calificación de los jurados, de sur a norte, en sentido contrario a lo que ahora se hacen los desfiles en la Plaza de Armas.
ahí se organiza el primer concurso folclórico organizado por el Instituto Americano de Arte. Pasan los años y el año de 1965 organiza la Federación Departamental de Folclore y ellos ya continúan con esta actividad del concurso de folclore. El Instituto Americano de Arte participa en la elaboración del expediente técnico para que la festividad de la Mamita Candelaria sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un trabajo intelectual que ha consistido en muchas reuniones, trabajo que ha durado días, semanas, meses, hasta que se logra que el 27 de octubre del año 2014 la festividad de la Mamita Candelaria sea inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La festividad de la Mamita Candelaria tiene dos grandes partes, dos áreas bien grandes, completamente diferenciadas: la religiosa y el folclórico. La religiosa, como es la festividad, la fiesta del Señor de los Milagros, 100% religioso. O la festividad o la fiesta de la Virgen de la Candelaria en las Islas Canarias, 100% religioso. En cambio, la fiesta de la Mamita Candelaria en Puno es religioso y folclórico. El folclórico, bueno, ahora hay dos grandes grupos, ¿no? Conjuntos, danzarines con traje de luces, que así se les llama, y conjunto con trajes autóctonos. Se ha realizado, ha habido autores que han escrito sobre la festividad de la Mamita Candelaria y hay más de 12 libros. En cuanto a los danzarines, ¿cuántos danzan en la festividad de la Mamita Candelaria? ¿2,000? ¿10,000? ¿20,000? Más de 50,000 danzarines, algo sui generis, que solamente se presenta en la festividad de la Mamita Candelaria. El Instituto Americano de Arte, los intelectuales puneñistas y puneños y instituciones relacionadas a esto tienen que hacer respetar y vamos a hacer respetar y defender la festividad de la Mamita Candelaria. Respetar y defender nuestra cultura. Defender y respetar lo nuestro. Gracias. Muchísimas gracias por esas palabras que realmente nos dejan en claro lo que venimos a hacer en esta reunión, en la reunión de la defensa de la festividad Virgen de la Candelaria por el Instituto Americano de Arte. Vamos a cederle las palabras con una ponencia al representante de la Escuela Superior de Formación Artística, el doctor José Calizaya. Él nos va a hablar acerca de las artes en la evangelización del Nuevo Mundo. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días en la mesa de honor, doctora, licenciado Henry, regidor de la municipalidad, y a todo el público presente, periodistas, muy buenos días, y también de la red que nos acompañan. Efectivamente coincidimos con esta intención de poder cautelar, preservar todas las expresiones culturales que en torno a la festividad Virgen de la Candelaria se dan. Cuando históricamente hacemos el recuento, ¿no?, vamos a encontrar muchas expresiones artísticas, y si avanzamos en la historia y nos ubicamos en el siglo XXI como ciudadanos del tercer milenio, igual las expresiones artísticas siempre estarán presentes. Entonces esta festividad definitivamente llega, ¿no?, con la colonización, llega con los españoles, y junto a los españoles precisamente viene lo que corresponde la evangelización, ¿no? Entonces hablamos ya de esta evangelización. Si podría por favor apoyarnos en el siguiente. Sí,
desde el año de 1530-32 hasta 1551 llegaron varias congregaciones religiosas, ¿no? Ahí podemos ver a los franciscanos, ¿no? ¿Y de dónde? ¿De qué lugares? ¿No? De Italia. Los mercedarios igual han estado, los dominicos, ¿no? Los agustinos, que han tenido una fundación antiquísima, los jesuitas, que han estado fuertemente aquí en toda la región, y finalmente los diocesanos. Si hacemos una mirada general de lo que representa América Latina, vamos a encontrar que varias ciudades, países llevan estos nombres, ¿no? República Dominicana, de los dominicos, ¿no? O San Francisco en Brasil o en Estados Unidos. El Salvador igual tiene ese origen católico, cristiano. O Asunción de Paraguay, de la Virgen de Asunción. Santa Fe de Bogotá, ¿no? Se habla siempre igual. De Buenos Aires también es en honor a la Real, ¿no? Real de Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire. Está con esa dedicación. Igual Santiago León de Caracas es el nombre completo y verdadero de Venezuela, ¿no? Y la nueva, digamos, Guatemala, de la Asunción, a la Virgen de Asunción, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es a nivel nacional, internacional, que se da, pero a nivel de nuestra región, si damos una miradita en nuestra ciudad, igual vamos a encontrar a los franciscanos acá cerquita, ¿no? O a los diocesanos, que del obispado, de la catedral, o los mercedarios, ¿no? La parroquia de la Merced, y muchos pueblos que llevan nombres, ¿no? De santos, Francisco Javier, por ejemplo, o San Antonio de Putina, de dónde proviene, ¿no? Precisamente son de estos santos de estas congregaciones. Entonces, el siguiente, por favor. Sí, vamos a darnos cuenta que los primeros que llegan, ¿no? Y se instituyen en esta nueva colonia, en el Nuevo Mundo, ¿no? Son los dominicos, que inclusive antes de la fundación de Lima, que es el 18 de enero, ¿no? de 1535, en 1534 ya los dominicos se habían instalado en Cusco, y ellos manejaban, ¿no? Las famosas doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Es una parroquia, es el espacio que iban ganando, digamos, conquistando a los naturales, a los aborígenes, ¿no? y lo manejaban estructuralmente como doctrinas. Entonces, las famosas parroquias. Y se da cuenta que precisamente en 1934 había más de 100 religiosos dominicos, y administraban pues todas estas doctrinas, ¿no? Que actualmente son las famosas parroquias. Muy bien. Puno viene a constituir una de las zonas tal vez más apreciadas por estas congregaciones, y como que llegan, ¿no? Ahorita estamos viendo que casi todas las congregaciones han estado, pero primero es lo que llegan los dominicos, ¿no? Y apuntan su mirada a los espacios geográficos donde hay mayor cantidad de población, mayor movimiento económico, en este caso, digamos, de la ganadería y también de la minería, ¿no? Entonces, en el año de 1567 es la provincia de Chucuito que está, como quien dice, a la mira de varias congregaciones que llegan para poder tener, digamos, su trabajo de evangelización en estas zonas. Y es por ello que los jesuitas llegan al Perú en el año, ¿no es cierto?, que hemos dicho en 1534, y el 4 de noviembre, esta es una fecha importantísima, de 1576, es que inician su misión en Juli, ¿no? Entonces, esto vamos a encontrar en la obra de Nieto Vélez,
la primera evangelización en el Perú, así lo titula, ¿no? Entonces, antes inclusive de los mismos jesuitas que llegan a Juli, estaban ya los dominicos, ¿no? Que ellos están desde 1565 hasta 1573. Devuelven la misión a la corona española, asumen los jesuitas. Y cuando llegan los jesuitas, precisamente aquí viene la parte importante, ¿no? Que tiene que ver mucho con muchas manifestaciones de música y danza, ¿no? Lo que hasta el día de hoy conocemos esto del autosacramento, ¿no? De la diablada y muchas otras expresiones. Es que precisamente cuando yo ponía el título, la evangelización, ¿no? A través de las artes. Entonces, las expresiones más manejables, ¿no? Para las congregaciones, los religiosos, era atacar, ¿no? a los aborígenes con el conocimiento de las artes, a través de la expresión artística. Entonces, vamos a darnos cuenta que se apertura una escuela de luthiers en Juli, en la fabricación de instrumentos, ¿no? Tanto europeos como instrumentos que podían adecuarse propiamente a nuestro contexto, ¿no? Varios instrumentos, ¿no? Que configuran, diría yo, la música de la actual diablada. Igual en las tarantelas napolitanas, ¿no? Que son exclusivamente de la zona de Tarento, de Italia, y tienen este diseño rítmico, ¿no? Igual de movimientos, de saltos, ¿no? Que está igual mezclado con la tradición ancestral de esos lugares, ¿no? En este caso de Italia. La zamacueca, igual, ¿no? Nosotros aquí bailamos nuestra famosa marinera puneña, en Lima, bueno, en varias regiones, ¿no? Marinera trujillana, norteña, arequipeña, cusqueña, ¿no? Y lo llamamos así, pero igual, este mismo diseño rítmico de 6 octavos vamos a encontrar también en la zona de Argentina, con el nombre de las famosas zambas chacareras, o en Bolivia las cuecas, igual, ¿no? Las cuecas chilenas, que son origen o desprendimiento de lo que es la zamacueca europea. La gabota, igual, es una danza folclórica de origen francés, que ha llegado de igual manera, ¿no? Con esto de la colonización. La danza de los moros y cristianos, esto es una danza exclusivamente española que representa, ¿no? Ficticiamente esta lucha entre los musulmanes y los reyes católicos, ¿no? Que tiene la intención, y en la danza se ve en todo el desarrollo, ¿no? La expulsión de los árabes de la península ibérica. Y otra danza, el famoso fandango, ¿no? Que es muy típico de España, o la seguidilla también, ¿no? Son canciones españolas que también han llegado a nuestras zonas. La jota, ¿no? Es otra variación de danza. El famoso bolero, que mantiene hasta el día de hoy esa característica de otro diseño rítmico, ¿no? Como baile, danza y a la vez cantado. Entonces, todas estas expresiones van a dar origen a una amalgama con la expresión natural, originaria también, ¿no? que se ha dado, no solo en las zonas, en este caso en el altiplano, no una simbiosis, una sinergia, un sincretismo, tanto en la cultura originaria nativa como la de europea y también de africana. Entonces, las siguientes exposiciones de seguro que van a tocar estos puntos con mayores detalles. Este es un preámbulo para ubicarnos en el contexto histórico, social y también cultural, específicamente en música y danza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese voto de aplauso realmente merecido, porque de esta forma también dando muchísimos más detalles, como repetimos prácticamente las palabras del doctor Efraín Quispe,
el representante y presidente del Instituto Americano de Arte, pues le damos el fundamento necesario hacia esta defensa de la festividad Virgen de la Candelaria. Bien, vamos a continuar con este programa y vamos a cederle las palabras al antropólogo Henry Flores Villasante, el regidor también de nuestra Municipalidad Provincial de Puno. Nos dará también datos acerca del origen de las danzas como la morenada, diablada y llamerada, que son prácticamente estas que están entrando en la discusión, ¿no?, por parte de esta respuesta del Instituto Americano de Arte que estamos dándole hacia las asociaciones bolivianas en el centro, bueno, en contra de nuestras danzas y festividad. Adelante. Bien, con el permiso de la Mesa de Honor, señora vicegobernadora, doctor Efraín, del Instituto Americano de Arte, amigo José Calizaya, René Calcín, público, señores periodistas, quiero agradecer su tiempo y también a la invitación en el caso del Instituto Americano de Arte para alcanzar lo siguiente, ¿no? Primero, como antropólogo, cuando era estudiante, en los primeros semestres nos enseña a poder distinguir acerca de lo que es un mito, lo que es un cuento o una leyenda. En el caso del cuento, obviamente son narrativas netamente ficticias que no tienen que ver nada con lo real. La leyenda más bien son hechos reales, engrandecidos, magnificados. Y en cuanto al mito, el mito son explicaciones del origen de algo. Está asociado a una religión, está asociado a tiempos donde se pierde, no hay fecha exacta. Pero también los mitos hay que entenderlos que son narrativas que son prelógicas, no son ciencia, sino que son explicaciones de querer justificar el origen de algo. Pero cuando lo vemos, contrastamos con lo real, con la ciencia, no tienen mayor asidero. Pero hay que respetarlos porque son narrativas, ¿no? Son narrativas de los pueblos, pero, repito, no tienen asidero científico. En este caso, para hablar del origen de las danzas, tenemos que irnos a datos reales, no justificar sobre mitos, sino sobre vivencias. Y al respecto, por favor, la diapositiva, quiero indicar que vayamos a 1615, por favor. En el caso Guamán Poma de Ayala, acá hay una página muy importante, indica lo siguiente, ustedes también lo pueden ver en la presentación, el cual indica, ¿no?, en referencia a las danzas en la temprana colonia, indica que los españoles ordenaron a los caciques principales, están hablando de caciques principales, y sus indios, ¿no?, sus indios legítimos, que dancen y hagan fiestas delante del Santísimo Sacramento y delante de la Virgen. También se les ordena practicar danzas de españoles y negros. ¿Ya? Es un dato muy importante, documento acá, de Guamán Poma, de 1615. Ahora, este dato es importante, porque solo los principales podían bailar danzas de hispanos y de negros. No lo eran pues los uros. Los uros eran calificados, lamentablemente muy despectivamente, acá en mi libro de los uros lo menciono, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el caso de diferentes cronistas, hablan pues que eran población que no tenía mayor entendimiento, e incluso considerados no como población humana, sino como animales, ¿no? Muy despectivo lamentablemente. Pero ellos no tenían o no podían danzar danza de hispanos, solo podían hacerlo las danzas los principales, caciques. La siguiente, por favor. Ahora vayamos a las siguientes fuentes. Emilio Romero, en 1928, acá tenemos el libro original. ¿Qué nos dice Emilio Romero? Acá, acerca de las danzas que hay en el altiplano,
Nos dice, es evidente el origen de muchas danzas en el altiplano, son origen netamente españolas, pues los conquistadores trajeron sus costumbres y sus jolgorios. O sea, estamos hablando de 1928, ¿no? Y acá describe la llamerada, la danza de morenos, también habla de los sicuris. Otro autor, Pierre Berrer, en sus fotografías que saca, ¿no?, de las fiestas danzas del Cusco y de los Andes. Quien escribe el prólogo es uno de los padres de la antropología en el Perú, Balcarce, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Balcarce, ¿no? La Iglesia Católica tuvo como parte principal de la introducción algunas danzas de la época de dominio español, ¿no? Entonces ya identifica, habla de danzas, ¿no?, de moros, habla de morenada, habla de diablada, y acá tenemos una imagen, ¿no?, de 1945, la morenada, están con sus matracas, y acá está hablando de la danza de diablos, ¿sí? Pierre Berrer, 1945. Seguidamente, el antropólogo famoso Nathan Bartel también hace referencia sobre lo mismo. La historia es mucho más que eso, ¿ya? Entonces, indica también, resulta atestiguado por el folclore indígena actual, ¿no? Una verdadera huella, que está Nathan Bartel. Y no estamos hablando de cualquier antropólogo, estamos hablando de un antropólogo famosísimo, ¿no?, de la escuela danesa de Dinamarca. Hablamos también en este caso de Teresa Gisbert, la boliviana, ¿no?, Teresa Gisbert. Y también habla sobre lo mismo. Algunas danzas hispanas tuvieron una difusión desde el Cusco a Potosí. Y los 7 pecados capitales. El dibujo debió hacerse entre 1778 y 1788, pues muestra una danza en la zona de Trujillo, en donde Compañón fue obispo. O sea, esta danza ha sido difundida en diferentes zonas, y esto es lo que se hace referencia, ¿no? Teresa Gisbert y lo que habla el padre Compañón. Acá podemos ver San Miguel Arcángel y los 7 diablos y los 7 pecados, ¿ya? Y que era muy común. Teresa Gisbert es una de las investigadoras que tiene amplios galardones, no solamente en Bolivia, de carácter internacional, en Perú, en Francia, en España. La han reconocido porque es una investigadora realmente de nivel, y su aporte está en base a la ciencia, no en mitos o en creencias que no sustentan lo que dice. Otra investigadora, el caso de Flores, ¿no?, es la española. La española hace la doctora Gloria Cristina Flores, ¿no?, de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, indica lo siguiente, ¿no?, ahí lo podemos ver, menciona que en la temprana colonia las élites de la época tenían una práctica religiosa marcada por la presencia de lo que hoy se denomina cristianismo folclórico medieval. Estamos hablando de folclore medieval. El traje es barroco, entonces indica pues esa época como camino de salvación.
Muestra de ello tenemos acá a Ludovico Bertonio en 1612. Él ya caracteriza y encuentra vestirse de ángel, vestirse de demonio, enmascarado. Entonces ya en Juli, como punto de irradiación, desde el Cusco, obviamente pasando allí, llegando hasta Potosí, ya se estaba difundiendo en estas danzas. En una época muy temprana. La siguiente, por favor. Acá podemos ver, bueno, no ayuda mucho las imágenes, un poco está lejos, pero basándonos en Valcárcel. ¿Qué nos dice Valcárcel? Valcárcel dice, uno, hay danzas hispanas, ¿no?, que se han difundido, ¿ya? Obviamente. Pero también existen danzas originales, ¿ya? Dentro de las hispanas podemos decir tanto la danza de moros y cristianos que dan paso a la morenada, y en el caso, ¿no?, de baile de diablos, dan paso también a lo que es la diablada, ¿ya? Danza de moros, ¿no?, conmemoración de la expulsión de los moriscos, y en el caso de los diablos, ¿no?, de danza de diablos, ese es más bien del siglo XII, es anterior, y que tiene la función también que es lucha de contrarios, vencidos y vencedores. Los vencedores obviamente son los ángeles, San Miguel Arcángel que va adelante, y los vencidos son los demonios. En el caso de la morenada, los vencedores son los cristianos y los vencidos son los moros, los moriscos, ¿ya? Entonces tiene esa relación, vencidos y vencedores. Ahora, en el caso también, lo que sustenta Valcárcel es que de esta influencia española influye a la creación de danzas que serían para Valcárcel mestizas, o que nacen de esa influencia. Y en el caso de la llamerada. La llamerada también tenemos danzas autóctonas, ¿no?, los llameritos, y no solamente tenemos acá en Lampa, en Cantería, también hay en Ayacucho, en Arequipa, pero también de la influencia, obviamente, cobra sus matices, sus características en referencia a la pedrería, se vuelve barroco. Ahí lo podemos ver, ¿no?, cómo ha ido evolucionando y cómo salen pues también de esa férula, de esa influencia, tanto la llamerada como también la cuyaguada. La siguiente, por favor. Acá tenemos una imagen, ¿no?, que es una pintura virreinal, anónima, de la escuela cusqueña, donde tenemos una procesión, y los detalles, en la parte de adelante podemos ver, están acompañando diablos, y más atrás están morenos, o morenada. O sea, así es una práctica común, solo que en algunos pueblos ha desaparecido, y en algunos casos se ha mantenido, y ha tenido también sus diferentes aportes por parte de la población. En el caso de Puno, tiene también sus aportes, ¿no?, de la región, de los propios aymaras. La siguiente, por favor. Y cuando analizamos el traje de la morenada, nos hace recordar mucho, pues, en el caso de la máscara, a las pinturas virreinales. Estamos hablando de que la máscara tiene rasgos grotescos, exagerados. Y ese arte grotesco también estaba de moda en esa temporada. ¿Por qué? Servía como instrumento para caracterizar los defectos del hombre. Y en la imagen, la pintura virreinal, podemos ver imágenes de demonios, ¿no? Los infieles, los moros, son descritos o pintados de esa forma, con rasgos exagerados. A diferencia de las imágenes cristianas, que son bellas, iluminadas, ¿no? Entonces la careta de la morenada es arte grotesco. Ahora, otro punto también en el caso del traje. El caso del traje es indumentaria de guerrero moro, ¿no?, porque viene de la época de la reconquista hispana que ya les he mencionado, el cual presenta toneles y corazas, el cual lo podemos ver también en la pintura de Santiago Matamoros, ¿no?, también que después se vuelve Mataindios, pero en el caso de los moros que están representando, están con armamentos, con toneles que caracterizan pues al personaje. Y otro punto también que es importante en el caso de la matraca. Investigamos cuáles son los orígenes de la matraca. El origen de la matraca es árabe, morisco, y lo trajeron los hispanos, y obviamente por influencia también de más de 800 años que estuvieron pues en la península ibérica los moriscos, y obviamente tuvo que tener sus influencias. Y esto servía como, sirve, ¿no?, como campana para llamar a las procesiones, ¿no?, la matraca, y significa martillo, tirek, ¿no?, o carrac, o también sirve para golpear.
Las procesiones que el Señor de los Milagros, a veces vamos a la parte de adelante, están haciendo sonar, ¿no?, una especie de matracas. Ese es también otro derivado de ello. La siguiente, por favor. En el caso de la Diablada, el traje, obviamente, no tiene precedentes andinos, por favor. Este traje es netamente, ¿no?, folclore medieval. Podemos ver las imágenes y obviamente está acompañado de corazas, ¿no?, corazas romanas. Y obviamente pertenece, repito, al folclore medieval. Y lo podemos ver también en las diferentes pinturas, como de Tito Quispe, ¿no? Y podemos ver en el caso de la máscara, que nos hace recordar a los antiguos dioses también prehispánicos. Otro punto importante, la siguiente, por favor, es en las diferentes iconografías que tenemos en los trajes. Vemos serpientes, lagartos, y cabe destacar que el cronista Álvarez, ¿no?, cita algo importante. Dice: adoran a sí mismo lagartijas, lagartos, culebras, víboras, mariposas, y todos estos animales tenían figuras hechas y tienen pintados en sus vasos, y beben y labran sus ropas, ¿no? ¿Por qué? Porque les hacen recordar a sus antiguas creencias. Como instrumento de evangelización, obviamente, ver a los vencidos con sus diferentes creencias en sus trajes, obviamente era de carácter, obviamente, netamente evangelizador, para decir: mira, estos son los vencedores que están asociados a lo cristiano, está asociado a los ángeles, ¿no?, a la religión, y los vencidos como morenos y diablos, pues de alguna forma simbolizan los que han sido vencidos. Pero yo no diría los vencidos, sino que es un baile hasta el día de hoy como parte de la resistencia del andino. ¿Tienes la foto, por favor? Quiero mostrar esta foto ya para terminar esta parte. A ver, Beto, si me puedes ayudar. Esta foto es de España, de País Vasco, y quiero mostrar a San Miguel Arcángel con su traje, túnica, y el cual es muy similar el ángel que tenemos hoy en día bailando en la Diablada, ¿no? A ver, tenemos unas fallas técnicas. Y bueno, entonces continuaremos con René Cassin, ya lo van a mostrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras y realmente estas grandes aclaraciones al antropólogo Henry Flores Villasante. Ahora, como lo ha mencionado, de la misma forma vamos a hablar acerca de nuestra festividad Virgen de la Candelaria, y quién más de la mano del mismo historiador René Cassin Anco, que está en representación del Instituto de Investigación y Promoción Educativa IPJAE. También lo recibimos con un fuerte voto de aplausos, por favor. Buen día, con el saludo aquí a los integrantes de la mesa de honor, de igual forma a la distinguida y selecta concurrencia que se encuentra en este recinto. Queremos dar cuenta de manera breve sobre la festividad Virgen de la Candelaria. La primera advocación que hemos encontrado data de 1696, cuando un anexo del pueblo de Huancané tenía la advocación de la Virgen de la Candelaria. En el siglo siguiente, estamos hablando de los años 1700, ya se encontró más documentación, pero de aquí, de la ciudad de Puno, ¿no? Entonces, donde la Virgen de la Candelaria era venerada en viviendas. Hay documentos de 1707, de 1752, hay varios documentos, ¿no?, que dan cuenta que aquí, en viviendas puneñas, se veneraba a la Virgen de la Candelaria. Otro detalle es de que en el marco de la rebelión tupacamarista en 1781 hubo un suceso aquí, en el cerco de Puno, y se atribuye justamente a milagros de la Virgen de la Candelaria, porque en una noche hicieron una procesión y al día siguiente ya no estaban pues los patriotas cercadores, ¿no? Cuando vino el ejército de refuerzo ya no encontró a nadie y se le atribuyó, y ahí es donde creció enormemente esta devoción, y se considera que el 2 de febrero de 1782 como inicio de la festividad Virgen de la Candelaria.
A una década, 1792, estaba en plena festividad. Hay un documento que afortunadamente conserva el ingeniero Eduardo Paredes Chulluanca, es un documento totalmente conocido. Otro dato también que encontró el historiador José de la Serna, que en 1800 ya la Virgen de la Candelaria era patrona de Puno, ¿no? Entonces, en 1800, ¿no? Exacto, ¿no? Ahora, pero también nosotros encontramos otra información en el archivo regional. En 1887 ya el templo de San Juan era el santuario de la Virgen, ¿no? Entonces, eso es una información muy importante y se ha reproducido aquí, inclusive hay una copia facsimilar sobre esos detalles, ¿no? En el último libro que se ha publicado. Después, el otro detalle importante también es que en el paso de la colonia a la República, ahí se empodera la Virgen de la Candelaria como patrona única. Antes habían varios patronos aquí en la ciudad de Puno, ¿no? Tenemos el caso de San Juan, San Luis, Nuestra Señora de la Concepción, San Carlos y finalmente la Virgen de la Candelaria. Y justamente la Virgen de la Candelaria ya en los albores de la República se impone como la patrona de la ciudad de Puno. Y después ya vemos que cada 2 de febrero se hacía aquí la festividad. Y inclusive hubo un concurso en 1954, pero de 1955 ya toma las riendas el Instituto Americano de Arte. Y en 1965 la Federación Folclórica Departamental de Puno, hoy llamada Federación Regional de Folclore de Puno. Digamos, en síntesis, es lo que ocurrió en torno a la festividad Virgen de la Candelaria. Ahora veamos en cuanto a nuestras danzas. Puno es un emporio dancístico y aquí dentro de Puno también hay otros emporios que se conocen. Azángaro, por ejemplo, o Lampa, como provincias, como distritos podemos ver Ácora, Mo, Oconeno, mejor inclusive. Entonces, y así podemos reseñar varios emporios dancísticos en Puno, pero eso no es de ahora, eso es de mucho antes, eso es, no es de la colonia, es de épocas prehispánicas. Afortunadamente en este libro no se ha recogido todo, pero se han recogido 4 trabajos de 3 cronistas y de Ludovico Bertone, ¿no? Entonces son 4 documentos tempranos que hablan de la danza puneña. Tenemos, por ejemplo, el trabajo de el Inca Garcilaso de la Vega, de 1609, los comentarios reales de los incas. Todos tenemos acceso a ese libro, ¿no? ¿Qué dice Garcilaso de la Vega? Habla de la danza en el Tahuantinsuyo, y porque él habla diferente rol, ¿no? Pero cuando toca danza, dice, dar relieve de todo el Tahuantinsuyo a los collas. Y cuando habla de collas, está hablando del actual departamento de Puno, no está hablando de otro lugar como espacio geográfico. Y reivindica a un instrumento, al circo. Entonces, eso es la versión de el Inca Garcilaso de la Vega. Después tenemos, por ejemplo, el monumental vocabulario de la lengua aymara de 1612 de Ludovico Bertone. Él, en los años finales de los 500 y comienzos de los 600, vive en Puno. Y todo lo que él traduce es la vivencia de la provincia Lupaca. De ese espacio geográfico él aborda fundamentalmente. Y también en este libro se han recogido lo que está en el vocabulario de la lengua aymara concerniente a danza y música. Entonces es una versión de 1602. Y ahí claramente podemos apreciar justamente los muchos aspectos precedentes de las actuales danzas, ¿no? Tenemos también otro trabajo que también aquí se reprodujo, ¿no? Que ya lo aludió el antropólogo Henry,
Flores, es el de Felipe Guamán Poma de Ayala. Aquí solamente se reproduce la fiesta del Collasuyo y la fiesta del Antisuyo, porque el actual departamento de Puno, las 2/3 partes estaban en el Collasuyo y una 1/3 parte en el Antisuyo, porque las provincias de Carabaya, Sandia, parte de Putina, Huancané y Mo formaban parte del Antisuyo. El resto, el espacio mayoritario, las 2/3 partes estaban en el Collasuyo. Y es más, las capitales del Collasuyo, como la capital del Antisuyo, estaban en territorio puneño. Y ahí se desarrollaban pues las fiestas, ¿no? Entonces es importante también las referencias que nos da Felipe Guamán Poma de Ayala sobre danzas. Tenemos otro trabajo de Bernabé Cobo, que también está en este libro, ¿no? Es de Bernabé Cobo, el libro es de 1653. Y ahí podemos ver de que él da un testimonio. Estamos hablando a más de un siglo de incursión hispana. Y él da cuenta de que la fiesta de Corpus Christi está en un pueblo del Collao. Y cuando se habla del Collao, está hablándose de lo que es actualmente el departamento de Puno. Entonces está en un pueblo puneño. Y da su versión sobre esa fiesta de Corpus Christi. Y dice que hay 40 danzas. Y reseña algunas de las danzas. Y así tenemos más crónicas. Acá solo se incluyó 4 crónicas, ¿no? Entonces, para ver esa referencia. Ahora, por ejemplo, seguimos viendo más referencias. En el paso de la colonia a la república hay un caso totalmente importante, como ya lo dijo también el doctor Efraín. Estamos en el año del bicentenario de la proclamación y jura de la independencia del Perú en Puno, porque el 27 de diciembre de 1824, aquí en la Plaza Mayor de Puno, el general argentino Rudecindo Alvarado proclamó la independencia de Perú. Y 3 días después, el 30 de diciembre, los puneños entonces juraron sostener la independencia. Pero veamos cómo fueron esos actos. La proclamación, un acto imponente, solemne, pero la jura, un acto aparte de imponente y solemne, festivo. Eso es un hecho totalmente importante. Por ejemplo, aquí en este libro también aparecen 3 referencias bibliográficas sobre las danzas en los años de 1824 y 1825. De la jura, creo que sería pertinente dar lectura porque, por ejemplo, se le encarga al primer prefecto la organización de la jura, el 27 de diciembre, y el 28 da cuenta Pedro Miguel de Urbina, el primer prefecto, al general Alvarado, en estos términos, ¿no? Tengo ya tomadas providencias para solemnizar del modo posible el acto de la jura de la independencia. Al efecto, concurrirán en esta capital los habitantes de los pueblos circundantes con sus demostraciones de regocijo. ¿Qué son las demostraciones de regocijo? Es música y es danza, pues, ¿no? Ahora, hay otro documento, ¿no? Esta vez es el documento es del doctor Urbina, del prefecto, dirigido al subdelegado de Chucuito, y le ordena, en estos términos, le dice: el jueves 30 del presente se jura la independencia en esta capital, y como esta debe solemnizarse con toda la pompa que es debida, le prevengo a usted que sin detención de un instante hagan que concurran los funcionarios de los pueblos de Chucuito, Ácora e Ilave con todos sus bailes. Clarito, ¿no? Ahora hay otra referencia
de 1825, cuando se rememoraba el primer aniversario de la batalla de Ayacucho, aquí en Puno. En ese documento se dice lo siguiente, ¿no? Es del intendente de Chucuito y está dirigido al prefecto. Dice: por la nota de usted del 24 del corriente, quedo inteligenciado a presentarme el día 8 en esa capital con todas las demostraciones de júbilo que pueda manifestar mi provincia, con el fin de solemnizar nuestra fiesta cívica del aniversario de Ayacucho. Entonces siempre los actos importantes, trascendentes, se hacían pues a la usanza puneña, donde no faltaban la danza ni la música, ¿no? Así eran los actos imponentes. Cuando asumía un presidente y se quería celebrar, aquí también salía de esa forma. No tenemos registros de muchísimas formas. Ahora, solo para terminar, vamos a dar cuenta de una danza, ¿ya? Porque pudimos hablar de varias danzas, ¿no? De la morenada. El antropólogo Henry adelantó mucho, no vamos a repetir eso. Vamos a dar cuenta de registros periodísticos de los primeros años del siglo pasado. Por entonces, a estos conjuntos se lo conocía como los morenos, así aparecen en la documentación, ¿no? Entonces, sobre eso hay muchas referencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos una que dice así: en la plaza de armas levantaron los indígenas devotos los tradicionales altares. Antes y después de la procesión no han escaseado los consabidos bailes, o sea, siempre así con bailes. Este es de 1906. Ahora, expresamente de los morenos nos dice: ayer 3 partidas de morenos, numerosas de indígenas, han recorrido las calles de la población. La nota es del 5 de febrero de 1912. Entonces, en 1912 ya habían 3 partidas de morenos. Y en el otro lado también no era morenada, eran morenos. Si ustedes ven la revisión, la primera institución es de 1913, ¿no? Pero aquí, un año antes, ya habían 3 partidas de morenos. Por otra parte, tenemos otra: la más suntuosa presentación de los morenos en el almanaque es de los primeros días de febrero. Es una ofrenda indígena a la Virgen de la Candelaria, patrona de Puno, 1923. Hay otra anterior: desde esta mañana siguen recorriendo las calles las comparsas de morenos haciendo las visitas de costumbre a domicilios. Es de 1916. Entonces hay muchas referencias sobre eso, y sobre eso podemos añadir otra, de que hay una reseña. La primera reseña de una danza es de 1913. El título es Los Morenos, y esta afortunadamente se ha reproducido aquí completo con el facsímil del periódico que se encontró. Lo escribe Víctor Neira, un abogado arequipeño que ve la festividad de la Virgen de la Candelaria. Por entonces él era secretario de la Corte Superior y da esa reseña breve pero importante de los morenos, ¿no? Entonces aquí ustedes en este libro pueden apreciar de los morenos. Ahí está la descripción completa y está el facsímil del periódico del Eco de Puno, ¿no? Y ahí pueden ver, y él habla sobre la música, la danza, el vestuario, la coreografía de esa danza, ¿no? Ahora, un astucioso investigador, sobre todo de fotografías de Puno, que ha publicado ya varios libros sobre eso, el doctor Elar Chaiña Flores, ha publicado, está en su face, en su portada, pueden entrar a su face, en la portada está una foto de los morenos, 1913.
los morenos en Juliaca. Ahora, también queremos indicar de que nosotros en el archivo regional hemos encontrado una información de 1914 sobre una fiesta también en la ciudad de Juliaca, donde se reseña de los morenos, ¿no? Entonces, hay bastante documentación sobre eso. Yo me pregunto, y aquí quiero concluir con esto, nosotros de qué plagio podemos hablar en 1913, en 1906, no había esas cosas, no hay. Es más, la tradición dancística puneña es clarísima. Creo que esa es la respuesta concreta. Entonces es hora más bien de que académicamente se trabaje sobre nuestras danzas puneñas y sobre la festividad Virgen de la Candelaria. Muchísimas gracias. Agradecemos esa aclaración por parte del historiador René Calcín Anco, y también, como sabemos, este espacio de diálogo intercultural que se está promoviendo por parte también del Instituto Americano de Arte en defensa de nuestra festividad Virgen de la Candelaria tiene también la presencia de la vicegobernadora, la doctora Margot de la Riva Valle, ella como representante del presidente del Comité de Salvaguardia de la Festividad Virgen de la Candelaria, a quien también le cedemos unas palabras. Tengan ustedes muy buenos días. A nuestra mesa de honor, al doctor Efraín Quispe, presidente del Instituto Americano de Arte, al doctor José Calizaya, representante del ESFA, Puno, al magíster Henry Flores Villasante, en la calidad de antropólogo y regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, a nuestro licenciado amigo René Calcín, historiador, y quien nos han ilustrado de muchos aspectos y de muchas historia de la que se habla de nuestras danzas. Si bien es cierto, hay muchos autores, como también Martín de Muria, quien nos habla y nos dice cómo fue la creación de esta danza en Juli y Paucarcolla, y que inclusive se coteja esta misma información con Ludovico Bertoli, que también dice y coincide que son esas danzas que fueron originarias de esa zona. Entonces significa que son nuestras danzas originarias y que en el proceso ha habido cambios, ha habido modificaciones, porque la danza no es estática, han cambiado las máscaras, se han ido modificando, ¿no?, a la que ahora tenemos y de la que en esos años se danzaba. Entonces significa que nosotros estamos en la razón de lo que estamos reclamando, que nuestras danzas como la diablada y la morenada es puneña. Y lo decimos porque también, otro fundamento importante, nuestros hermanos de Bolivia creo que también tienen que analizar su documentación, y cuando ellos han hecho una documentación para formular la candidatura como patrimonio cultural de la Carnaval de Oruro, han utilizado todos nuestros datos de nuestra región de Puno, y acá en la página 10 está clarito cuando ellos hablan y dicen, ¿no?, y lo manifiestan y lo consideran a Martín de Muria con su mención en dicha festividad particularmente observada por él en Capachica, población situada a una de las bahías más importantes del lago Titicaca, que se hallan enseñadas en Paucarcolla y Puno, distrito y provincia de Puno. Otro aspecto importante, que hablan también de lo que es Chucuito, cuando dicen en el departamento de Puno, orillas del lago Titicaca, pertenecientes a Chucuito, Perú. El padre Ludovico Bertoni compuso y dio a la prensa en 1612 su conocido vocabulario. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué plagio hablamos? Si aquí ellos mismos están utilizando nuestra información, están utilizando datos y bibliografía de autores que han hablado de nuestra danza como original de Perú y de Puno, ¿no? Entonces yo creo que acá es importante reconocer, si bien es cierto la cultura nos tiene que hermanar, no tiene límites, ni tampoco tenemos las diferencias limítrofes, pero eso significa que tenemos que reconocer. Nosotros no estamos
indicando que nunca bailen nuestra danza, más bien nos sentimos orgullosos que bailen nuestras danzas, que se originó en Puno, Perú, pero que reconozcan que nuestras danzas son oriundas de nuestra zona y que también ellos han utilizado un conjunto de autores que han plasmado la originalidad de estas danzas y lo estamos demostrando en sus propios documentos que ellos han sacado. Entonces, solo decir que dejemos ese término de seguir utilizando y dañando a nosotros los puneños con plagio. Más bien nosotros tendríamos que decir que reconozcan, que miren qué es lo que escriben nuestros compañeros y amigos vecinos que son nuestros hermanos bolivianos. ¿Qué escriben? Escriben nuestra historia. Entonces que reconozcan la historia también de dónde nació y dónde nació estas danzas. Muchísimas gracias. Con las palabras de nuestra vicegobernadora, en sí terminamos estas ponencias, pero queremos de repente cederles este pequeño espacio a preguntas y respuestas a los medios de prensa. Por favor, si me pueden apoyar para poderles dar el micrófono, de la misma forma saber de qué medio son y cuál sería su pregunta correspondiente. Nos indica Jens Lee de Antena 1. Me gustaría saber qué está haciendo la gobernadora o el gobernador regional para tratar de impedir lo que vendría a ser la denuncia del hermano país de Bolivia por supuestos aprovechamientos de sus danzas, según su denuncia que ellos presentaron. Ok, bien, repetimos, la pregunta viene de Antena 1, de parte de Jensley. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno regional para impedir esta denuncia de parte del aprovechamiento de las danzas, como le indican asociaciones bolivianas? Le cedemos la respuesta, vicegobernadora. Sí, gracias. Gracias a los periodistas que están acá y las preguntas que nos realizan. Es importante decir que a través del Comité de Salvaguarda y un conjunto de instituciones que estamos trabajando una respuesta, ¿no? Una respuesta y una carta aclaratoria a la UNESCO para hacer conocer de dónde es oriundo nuestras danzas, y además queríamos desarrollar a través de lo que el Instituto Americano de Arte ha propiciado este conversatorio, esta rueda de prensa sobre nuestras danzas, con antropólogos, con historiadores que han imbuido a todos nosotros de toda esta historia, esta rica historia de nosotros, y a partir de ello es de lo que nosotros vamos a utilizar esa información para hacer la carta aclaratoria y vamos a enviarla a través de nuestra Cancillería y Relaciones Exteriores a la UNESCO. Gracias. Muchísimas gracias por esa respuesta. De repente cederle también la palabra a algún otro medio de prensa o alguien presente para que pueda realizar alguna otra pregunta. Bien, no habiendo, sí, ok. Gracias, buenos días. César Suaña del programa Camisaraki. Más que una pregunta es una inquietud, ¿no? Por nuestra parte, los conjuntos afiliados a la Federación y a los que nos interesa el tema, le estamos haciendo un seguimiento desde hace décadas. Hemos hecho un seguimiento a la manera como se ha planteado este reclamo de Bolivia ante la UNESCO. A ver, el señor Napoleón Gómez es magíster en diplomacia internacional de la Universidad de Helsinki. Por eso nos llama la atención que como una persona que ha estudiado esa carrera esté buscando en primer lugar un enfrentamiento entre bolivianos y peruanos, ¿no? Porque él es presidente de ese organismo que se llama FOLC, que desde hace 20 años, a través de las redes y en todas partes, está insinuando que somos ladrones y plagiarios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este mismo señor menciona en sus redes que durante mucho tiempo ha estado pidiendo que el gobierno boliviano tramite el reclamo que ellos han planteado ante la UNESCO. Pero el gobierno boliviano no hizo caso a ese trámite.
pero en el último periodo sí. ¿Por qué en este último periodo el gobierno boliviano sí hace el trámite? Porque el gobierno del señor Arce está en una crisis que desde hace un año ha empezado a desarrollarse. Tiene problemas de dólares, de combustible, encarecimiento del costo de vida. Tiene una serie de problemas políticos que inclusive entre Evo Morales, que empezó a sostener este tipo de ataques contra nosotros, ahora se ha convertido en enemigo del actual presidente de Bolivia. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el gobierno boliviano ha aprovechado la oportunidad para distraer al público boliviano, a la población boliviana, para que así como cada cierto tiempo reivindican el derecho de salir al mar, que nosotros también apoyamos, porque este es un derecho histórico que los bolivianos, pero que los gobiernos bolivianos lo usan para ganar popularidad, ahora están usando este tema, especialmente la Cancillería boliviana, para buscar pues un enfrentamiento con nosotros y que los bolivianos digan sí, pues los puneños son ladrones, que viene el gobierno de Arce, nos defiende, etcétera, etcétera. Yo creo que habría que hacer una aclaración en ese sentido. Además de lo que se ha explicado acá, que está absolutamente claro, el problema también es político, y en el terreno político también tenemos que responder. Y hay que tener cuidado con no ser también gente que se enfrente a los bolivianos, porque todos los que tenemos un conjunto, una agrupación cultural, tenemos relaciones muy fraternas con la gente de Oruro, de La Paz, de todo sitio. No son nuestros conjuntos, seguro el 7 de 9 hemos ido a dar conciertos a Bolivia no hace mucho, y el Museo de Etnografía y Folclore, el gobierno municipal, nos apoya, viene a hablar en nuestros eventos el presidente de la Asociación Nacional de Folclore de Bolivia. Es decir, por arriba, en la parte gubernamental, y sectores como perunofóbicos, habría que decir, son los únicos que se encargan de atacarnos. El resto no, tenemos compadres en los dos lados, vienen a nuestra fiesta, nosotros vamos, en fin. Eso por un lado, y por otro lado además tenemos relaciones comerciales en este terreno de la industria cultural, que bueno, se ha convertido en industria, ¿no? ¿Cuántas bandas vienen en la Candelaria de Bolivia acá? ¿No? Viene como mínimo 16, y casi más de $500,000 soles son las que se llevan las bandas, ¿no? Ahora, el 50% de la vestimenta viene del otro lado, especialmente para cholas, ¿no? Todos se van a comprar pollera del Alto, o lo hacen de Soballero, pero del otro lado. Es algo que no podemos impedir, además está muy bien, nos parece bien, porque esto siempre ha ocurrido desde tiempos antes, ¿no? Entonces, que no genere en nosotros también una posición antiboliviana, ¿no? Más bien tenemos que rechazar a quien promueve la xenofobia, hasta racista contra los peruanos, ¿no? Y denunciar esos detalles, puntualizar que en la declaratoria de patrimonio no se ha hablado de origen, porque si vamos a hablar de origen nos vamos a extender demasiado. No, que nuestra declaratoria es bien clarito, es a la fiesta, y que acá se utiliza danza, música y vestimenta boliviana, sí, y que la verdad, nada más, y que nosotros tenemos nuestras propias raíces. Evitar la xenofobia y sobre todo hacer un llamado de atención al gobierno boliviano que está utilizando a esta ODEFOL para atacar a nosotros los peruanos. Gracias. Bien. Muchísimas gracias por esa participación. Realmente, de nuestra mesa de honor, ¿poder dar respuesta? ¿Realmente? Sí. Ok. Agradecemos el comentario. Muchísimas gracias, porque ha sido realmente un gran aporte, sabiendo que, como nos indica usted, está haciendo prácticamente seguimiento a este reclamo, y de la misma forma se están llevando bastantes temas que prácticamente no nos deberían extender hacia esta confrontación, sino hacia una unión. Ya no habiendo quizás muchos más comentarios, ¿sí? ¿Uno más? Excelente. Le cedemos la palabra. Bueno, disculpen, soy un puneño y también hago TikTok, y disculpen el nerviosismo. También hago lives a veces acerca de Puno, y también hay insultos tal vez de parte de los bolivianos, ¿no? En el TikTok hay una xenofobia, cada puneño que hace, hay un insulto, dicen uno plagio de las danzas, ¿no? Y en sí, por ejemplo, yo dentro de TikTok hay peruanos que están defendiendo lo que es las danzas peruanas, y hay una persona que está incitando el odio hacia los puneños, ¿no?
se llama Mauricio Alfaro Arnés, es la persona que está incitando el odio hacia los puneños y hacia los peruanos. Nos están tratando siempre, cada cosa que publicamos de Puno, están que nos insultan, nos dicen de todo, ¿no? Nos sobrenombran. Y es eso, ¿no? La queja que tenemos también sobre Napoleón. Ayer hay un debate esta noche por YouTube. Un peruano, los peruanos van a debatir ayer. Ese personaje llamado Mauricio Alfárez hizo un debate en un blog del youtuber Roberto Viajero Blog. Y esta tarde creo que en la noche va a haber también. Y van a defender las danzas de los peruanos también, unos conocidos peruanos que son de otro lugar, ¿no? Que no son de acá de Puno. Y quisiera defender siempre nuestras danzas porque ellos están tergiversando los orígenes, ¿no? Yo como puneño siempre voy a defender lo que es la diablada, la morenada, lo que es la huacahuaca, ¿no? Porque yo también soy egresado de guía oficial de turismo, ¿no? Disculpen mi nerviosismo y bueno. Le brindamos también un fuerte voto de aplausos, por favor, realmente por tener la valentía, un hermano puneño que también por parte de las redes sociales va difundiendo lo nuestro y que realmente también ha sentido esta xenofobia, como dice, el insulto en cada una de sus publicaciones y sus lives. Agradecemos la presencia de todos los medios de prensa, agradecemos realmente la presencia de todos nuestros personajes de nuestra mesa de honor, leídos ellos quienes han podido dar esta respuesta por parte del Instituto Americano de Arte a estas asociaciones bolivianas que están en contra de nuestras danzas y también de esa manera de nuestra festividad Virgen de la Candelaria. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y nos encontramos en una próxima oportunidad.